Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 10. Lectura de novelas históricas. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 74 a la 81. Recuerda trabajar a lápiz. Página 74. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el siguiente fragmento de la novela Ceniza de Izalco de la escritora salvadoreña Claribel Alegría. Lo primero que Alfonso dijo al verme fue: tenías razón, Eduardo, el ejército derrocó al presidente Araujo. Ahora me doy cuenta por qué tantos soldados, dije. Hizo un gesto afirmativo. Las tropas de la fortaleza del Zapote rodearon temprano esta mañana la casa presidencial y arrestaron a Araujo, que todavía estaba en pijama, dijo encogiendo los hombros con resignación. Hasta ahora nadie parece oponerse al golpe. El coronel allí enfrente está más radiante que si se hubiera ganado el premio gordo. Don Manuel, que nunca llega sino después de las 6, estaba sentado en su silla del patio y sacudió la cabeza con melancolía. Cada país merece el régimen que tiene, dijo. Obviamente El Salvador merece ser gobernado por un teósofo loco en vez de un presidente electo. ¿Qué es un teósofo? Teósofo es una creencia en la sabiduría como la clave de todo. Es decir, que creen solo en el conocimiento y la sabiduría. Continuamos. Hice con las cejas un gesto de interrogación y me explicó. No cabe la menor duda que el golpe fue organizado por el general Martínez, que era hasta ayer vicepresidente, además de jefe mayor del ejército. Le aseguro que dentro de poco será declarado presidente. Bah, exhaló despectivamente. No es más que un indio ignorante casado con una ex lavandera. Alfonso se echó a reír. Ahora resolvamos en el cuaderno la actividad número 1. Recuerda, siempre rotular tu cuaderno con el tema de la semana, identificar el número de página y la actividad que se está realizando. Trabajamos en el cuaderno. Literal A. ¿Qué datos reales de la historia del país proporciona el fragmento? En el fragmento se habla de Araujo, que fue presidente del país y que le dieron un golpe de Estado en 1931 por parte del general Martínez. Eso es un hecho real. Literal B. ¿Qué aspectos son ficcionales, es decir, inventados por el autor? Que estaba en pijama cuando lo arrestaron y los personajes que tienen la plática son ficción. Literal C. ¿Qué conflicto político de la historia del país se refleja en el texto? La inconformidad con los gobernantes por parte del ejército y la lucha de clases. Siempre en todos gobiernos hay gente que está inconforme y gente que lucha por sus derechos. Literal D. ¿Qué aspectos de la historia del país crees que investigó la autora para escribir este fragmento? Tuvo que haber investigado la historia política y los golpes de Estado de nuestro país. Literal E. ¿Qué tipo de situación cotidiana refleja la autora en este texto? La situación cotidiana son personas o funcionarios que comparten opiniones sobre los hechos políticos del país. Literal F. ¿Qué crees que sucedió después de lo narrado? En la historia pudo ser que se fueron a investigar qué pasó realmente. Literal G. ¿Qué suceso histórico del país utilizaríamos para escribir una novela histórica y por qué? Yo siempre he tenido la inquietud de escribir acerca de la erradicación de las pandillas, porque es un hecho que hemos vivido y somos testigos de ello.
Página 75. Construcción. Lectura de novelas históricas. Actividad número 2. Leamos el siguiente fragmento y al final respondemos las preguntas. El texto se llama El crimen del Parque Bolívar. Graciano se dirigió al parque, llevando ya en la cintura los 2 revólveres que entregara don Fernando. Fermín se fue enseguida, juntamente con el señor Flores y Carmona y el joven Barbilampiño cerraron la marcha. Mulatillo se fue al mesón a esperar el aviso de estar listo para llegar con el Corvo. El presidente caminaba, llevando a su derecha al doctor don Francisco Dueñas, quien a su vez llevaba a su derecha al señor don Carlos Dueñas. Era un grupo de amigos, de familiares casi, que pasaban aquellas horas oyendo un concierto en Viena, de Air. Como de costumbre dieron una vuelta alrededor del parque. Terminada esta vuelta se sentaron en el mismo orden que dejamos apuntado. El joven Barbilampiño se situó en la esquina que da a la calle de San Jacinto, con el revólver listo, y Flores quedóse en acecho en las bocacalles de la esquina de la catedral. Vaya, pues viejo, ahora es cuando debemos ver lo que puede tu Corvo. Ya lo verán, contestó secamente Mulatillo, y con la mano derecha empuñó el mango del arma homicida, mientras que con la izquierda se aseguraba los revólveres que llevaba prendidos al cincho, sin ninguna seguridad. A la hora indicada, paso a paso, fueron acercándose, y cuando Mulatillo estuvo a regular distancia, pronunció con ultrajante insolencia: con que este es el hijo de... y simultáneamente elevó el corvo siniestro por sobre su cabeza con una rapidez de relámpago. Con rapidez vertiginosa elevó el corvo el bárbaro asesino sobre la cabeza del presidente mártir, y simultáneamente llovieron balas sobre el grupo que lo acompañaba, que solo era de 3 personas con quienes departía. Y el concierto se convirtió en un torbellino. Nadie sabía lo que pasaba, pero todos huían despavoridos por temor a las balas. Mulatillo salió del parque por el lado norte, enfiló presto hacia el campo de Marte, y como sentía que lo iban disparando, hacía fuego en reiterada con el revólver. Siempre esforzándose con su rápida carrera, se introdujo en los cafetales que rodeaban el campo de Marte y continuó a saltos la huida entre las matas de cafeto, hasta salir a la rejoya que seguía el cafetal. Y ya estando en campo abierto, lo capturaron varios individuos vestidos de paisanos, encabezados por un señor algo bajo de bigote vestido de negro, a quien le decían capitán, que fue el primero que lo capturó y quien se interpuso para que no lo mataran los demás. ¿Qué significa rejoya? Lugar donde las aguas convergen. Esto puede ser una quebrada, un canal o un cauce de un río. Incoado: comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna actuación oficial. Es un término legal. Página 76. Continuamos la lectura. Fermín Pérez sencillamente salió huyendo porque le dio miedo la balacera y después lo capturaron. Declaró al principio Fermín Pérez que don Fernando Carmona le dio 2 pistolas y una caja de parque la noche del crimen, y le ordenó que fuera a llamar a Virgilio Mulatillo, que estaba en el mesón central, diciéndole que Mulatillo y otro individuo que lo acompañaban habían venido de Guatemala a cometer el crimen, que él no disparó porque le dio miedo al oír la balacera. El otro individuo que estaba con Mulatillo era Fabián Gracián. El mismo Fermín Pérez después afirmó que él fue el que, en compañía de don Fernando Carmona, de don Rafael N., a quien ya se han referido del Mulatillo, y del otro individuo que andaba con este, Fabián Graciano, acometió al señor presidente portando un revólver Colt azul con 6 tiros, pero no hizo uso del revólver, que los que disparaban contra el señor presidente eran los 4 ya mencionados, y que no se dio cuenta del final del hecho por haber sido el menos complicado en el salvaje asesinato, el menos temerario.
Virgilio Mulatillo, en la penitenciaría central, declaró que le pegó al señor presidente un machetazo en la cabeza, habiéndole atacado de frente, y agregó que Fermín Pérez, Fabián Graciano y don Fernando Carmona le disparaban con revólver, que por la confusión no recuerda haber visto al señor vestido de negro con el que llegó al parque acompañado también de Graciano, pero que ahí ha de haber estado porque estaba comprometido. En tales circunstancias y con las declaraciones tomadas, cuerpos del delito recogidos y testimonios recabados, fue incoado e instruido el proceso respectivo y fueron sentenciados a la pena capital los autores materiales o instrumentos del crimen. Así, el día y la hora señalados fueron pasados por las armas los tres criminales sentenciados. Rodrigo Ezequiel Montejo. Ahora respondamos en nuestro libro de textos. ¿Qué sucesos se describen en el texto? Literal A. El momento exacto en que fue asesinado el presidente y lo que dijeron después los asesinos al ser capturados. Literal B. Describo el lugar en el que suceden las acciones. En el Parque Bolívar y las calles aledañas de San Jacinto, Catedral, el Campo Marte y Cafetales. Literal C. ¿Qué valoración merece la acción de los asesinos? Hay una falta de valores y un menosprecio a la vida humana por la forma tan cruel en que actuaron. Literal D. ¿Fue justo el castigo que recibieron los criminales? Justifica tu respuesta. Podemos decir que en aquel tiempo existía en el país la pena de muerte, por lo que fue el máximo castigo aplicado por el asesinato. Hoy en día no existe la pena de muerte, pero sí existen condenas tan largas que son difíciles de cumplir. Por ejemplo, hay presos hoy en día que cumplen condenas de 150 años a 500. Literal E. Explica cómo la literatura permite registrar hechos históricos para que los ciudadanos reflexionemos y no repitamos estas situaciones. Existe un compromiso a través de la ficción y la creatividad de los escritores, se puede recrear la historia de manera entretenida y amena para hacer reflexionar a los lectores sobre los hechos pasados y su aprendizaje. Es decir, existen diferentes formas de contar una realidad, incluyendo aspectos ficcionarios. Página 77. Actividad número 3. Sinatroísmo y digresión. Son figuras literarias. Recuerda que las figuras literarias son recursos expresivos que el autor utiliza para hacer más interesante su texto. Leamos. Sinatroísmo. Consiste en expresar una serie de ideas que se relacionan por su significado. Pueden encontrarse en una enumeración haciendo uso de diferentes categorías gramaticales, como adjetivos, sustantivos, entre otros, o al hacer una acumulación de frases que transmiten un solo mensaje. Veamos el ejemplo. Ya estando en campo abierto, lo capturaron varios individuos, vestidos de paisanos, encabezados por un señor, algo bajo, de bigote, vestido de negro, a quien le decían capitán. En este ejemplo hay una enumeración de características para describir al capitán, logrando así el efecto estético de construir el todo por medio de cada concepto enumerado o acumulado. Es decir, que este recurso permite al lector imaginarse una situación o una idea que ha sido expresada. En este caso, la descripción del capitán. Subrayemos entonces en qué consiste el sinatroísmo. Expresar una serie de ideas que se relacionan por su significado. Digresión. Consiste en romper el hilo temático del discurso para introducir un argumento, una narración
un comentario, una descripción, un personaje o una explicación. Su efecto estético es alterar el orden de los elementos del discurso. Veamos el ejemplo. Dijo que se lo contaba a Guillermo porque, sabiendo que era un gran conocedor tanto del alma humana como de las maquinaciones del maligno, esperaba que pudiese dedicar una parte de su preciosísimo tiempo al esclarecimiento de tan doloroso enigma. En el ejemplo hay una interrupción del discurso, la cual está marcada por el uso de comas en el texto para describir los conocimientos de don Guillermo. Es decir, que esta figura literaria hace una pausa en lo que se está diciendo para aclarar, para meter una descripción o comentar. Eso para que se comprenda mejor la situación. Subrayemos entonces la definición de digresión. Consiste en romper el hilo temático del discurso para introducir un argumento, una narración, un comentario, una descripción, un personaje o una explicación. Continuamos. Ahora identifiquemos esas figuras literarias presentes en los siguientes fragmentos y explicamos su efecto estético, es decir, para qué sirve usarlo. Veamos el primer ejemplo. El doctor Araujo salió solo acompañado casi siempre de civiles, parientes o amigos suyos y de sus secretarios particulares. Visitaba diariamente las obras en construcción, personalmente asistía a las prácticas del ejército. ¿Qué figura literaria identificamos acá? Fíjate bien, hace una breve descripción. ¿Quiénes eran los civiles que acompañaban al doctor Araujo? Parientes o amigos suyos o de sus secretarios particulares. Aquí se ha hecho uso del sinatroísmo y su efecto es que por medio de una enumeración se presenta a la gente que rodeaba al presidente. Veamos el siguiente ejemplo. Ya va a venir un muchacho que espero y con él te irás a San Salvador a matar al presidente. Van a ir ganando 3,000 pesos cada uno. Esto es casi textual en la declaración indagatoria de Graciano. Fíjate bien, el discurso ha sido interrumpido por una frase que está entre paréntesis. Esto es casi textual en la declaración indagatoria de Graciano. Por lo tanto, se ha hecho uso de la digresión, porque rompe la cita textual para aclarar que es lo mismo que declaró Graciano. Página 78. Actividad número 4. Leamos el siguiente texto y vamos a resolver las preguntas que continúan. El texto se llama Cenizas de Izalco. A Virgil no le habían permitido estacionar el auto de Eduardo en ninguna de las calles que rodean la plaza. Nos abrimos paso entre la multitud en dirección a la esquina donde se encontraba el auto. La boca calle estaba bloqueada por soldados que no nos dejaron pasar. Nadie sale, nos informó un sargento gordo. Vamos a buscar nuestro auto que está en la otra cuadra, alegué. Nada, tenemos que ver con lo que pasa aquí. Cumplo órdenes, replicó sin inmutarse. Lo único que necesitamos es un permiso para salir de la plaza, alegué. Hay órdenes estrictas de que nadie salga. El general llegará dentro de unos minutos. Somos extranjeros, dijo Virgil. Al general no le interesa que nosotros le oigamos. El soldado se encogió de hombros y se volvió hacia un mensajero que llegaba. Intentemos por otro lado, Frank, dijo Virgil. Me gustaría salir de aquí lo más pronto posible. No te apures, lo tranquilicé. El general los va a retar, eso es todo. Una vez más atravesamos a empellones la abarrotada plaza hacia la esquina de la taberna. Vigil se puso derecho y se dirigió con tono autoritario a uno de los soldados. Mi auto está en la otra cuadra, dijo. Por favor, déjenos pasar. El soldado titubeó. Ya parecía que iba a ceder cuando se acercó un sargento. Vos sabés cuáles son tus órdenes. Lo clavó con la mirada. Nadie sale de aquí hasta que el general no termine su discurso. Vigil me miró con desaliento y sacudió la cabeza. Recordé la botella a medio vaciar que había dejado en la cantina
y sentí de pronto que me moría de sed. Vamos donde hay sombra, dije. Lo que menos deseo es quedarme aquí de pie oyendo discursos patrióticos. Lo conduje a la cantina. La puerta de la cantina estaba cerrada con llave. Golpeé con los nudillos y la vieja se asomó a la ventana y nos miró con cara de susto. Ábrame, abuela, le sonreí. Su mejor cliente se lo pide. Otro soldado brotó súbitamente a mi costado. Está cerrada, dijo. Todos los negocios de la plaza están cerrados. El soldado me miró con desconfianza, pero yo tenía la piel blanca y los ojos azules, así que le ordenó a la vieja que nos abriera. Me sumergí satisfecho en una silla. ¿No ves? Miré radiante a Virgil. ¿No es mejor esto que cocinarnos la cabeza bajo el sol? Una cerveza grande para mí y una gaseosa para el amigo. Me apresuré a pedirle a la vieja antes de que Virgil pudiera objetar. En ese mismo instante oímos un ruido de camiones que llegaban. Bienvenido, general, alcé mi vaso. Virgil se levantó y se dirigió a la ventana. No entiendo lo que pasa, dijo Virgil preocupado. Hay dos camiones frente a la iglesia y uno en cada esquina. Todas las calles están bloqueadas. Es obvio que el general desconfía de sus dotes oratorios. Me reí mientras llenaba de nuevo mi vaso. En eso se oyó la primera raca, taca, taca de ametralladoras. ¡Por Dios! Frank, exclamó Virgil, es una emboscada. Disparan desde los camiones. Derribé la silla al levantarme. Un torbellino de gritos angustiados ahogó el ruido de las próximas descargas. Las ametralladoras estaban montadas en los camiones con oficiales manejándolas. Mientras mirábamos, la masa de campesinos en el espacio abierto de la plaza salía de su estupor. Buscaba a ciegas escaparse por un hueco. Sentimos la onda que se extendió por los cuerpos cuando se dieron cuenta que no había escape posible, que estaban atrapados. Frente a nosotros, 3 o 4 torsos aparecieron sobre las cabezas de sus compañeros. Habían sido arrebatados del suelo y luchaban desesperados por alcanzar un alero. Bajo uno de ellos lo logró. Se arrastraba ya por las tejas cuando una ametralladora lo pilló y quedó allí desparramado. Sus compañeros fueron clavados contra el muro por las balas. Antes de caer al suelo, se encogieron con espasmos. Página 79. ¡A los camiones vayan! ¡A los camiones! Gritó alguien cerca de nuestra ventana. Primero solo unos cuantos, luego una turba ciega y delirante se lanzó convulsiva hacia la boca de la ametralladora, en la esquina más próxima a nosotros. Saltaban sobre los cuerpos de las primeras víctimas, se deslizaban por las baldosas manchadas de sangre, se arrastraban heridos. Un oficial al otro lado de la plaza hizo girar su ametralladora, interpuso un muro invisible que los paró en seco, que los aplastó contra el suelo en pesadilla de gestos extravagantes, de gritos que borboteaban sangre, de trapos blancos manchándose de sangre. A pesar de la valla mortífera, unos cuantos alcanzaron la fila de soldados con bayonetas que había frente a cada camión. Allí los atravesaron, los dejaron morir entre gritos y convulsiones. Dios mío, Dios mío, las palabras de Virgil eran una mezcla de imprecación y rezo. Yo estaba paralizado, todavía sin poder dar crédito a lo que mis ojos contemplaban. Los rimeros de cadáveres formaban una masa enmarañada que protegía los camiones. El último grupo de campesinos que intentó lanzarse sobre las ametralladoras cayó despedazado sobre los cuerpos de sus compañeros muertos y heridos. Los gritos continuaron, pero ya no había en ellos el timbre de ira y de sorpresa. Eran gritos agónicos de puro dolor, puro dolor. Hubo un cambio sutil. Los hombres que quedaban vivos no se lanzaron más sobre los camiones. El movimiento insensato se detuvo. Parecía como si los indios simultáneamente se habían aferrado a la esperanza de que todo se debía a un error monstruoso y quizás si se quedaban quietos, sin moverse, las ametralladoras también se callarían. Virgil tenía las manos crispadas y pálidas sobre los barrotes de la ventana. Los dos conteníamos el aliento. Compartimos la misma esperanza. Pero las ametralladoras seguían tartamudeando. Las botellas en los estantes chocaban unas con otras. Hablaban las ametralladoras en ráfagas cortas, en frases de hombres de negocios.
Limpiaban metódicamente los portones, los bordes de la plaza, como una escrupulosa ama de casa que barre el polvo de las grietas y los rincones y los junta en un nítido montón en el centro del suelo. Se produjo otra convulsión en la gran bestia de mil cabezas que agonizaba bajo el sol, bajo el embudo negro que emitía el Izalco y se alejaba hirviendo hacia el este. Los campesinos se agruparon, se desviaban gateando de las abejas metálicas que rebotaban y gemían, se arrastraban con las uñas hacia el centro del espacio abierto, hacia el único refugio temporal que ofrecía el muro todavía viviente de sus compañeros. Todos estaban en el suelo de rodillas, de barriga culebreando. Las ametralladoras seguían con sus tersos, impávidos monólogos, cada uno cortando el aire en un ángulo agudo de fuego para no alcanzar a los otros camiones y soldados, cada una buscando un indicio de movimiento en el suelo, cada una dibujando nítidos acordes en el círculo viviente. Los soldados de a pie, no tenían por qué usar más sus bayonetas. Estaban ahí congelados mirando la masacre. La vieja había abandonado la ventana y limpiaba automáticamente nuestra mesa, mientras las lágrimas corrían por entre sus arrugas. Claribel Alegría. Actividad 4, página 79. Trabajamos en el cuaderno. Recuerda escribir el literal y luego tu respuesta. O puedes copiar la pregunta y luego la respuesta. Aquí observamos algunas imágenes del levantamiento campesino de 1932. Protestando por las formas inhumanas en que eran tratados por parte de los dueños de las fincas donde se producía el café. Puedes observar que era gente humilde, inocente. Guía 10. Lectura de novelas históricas. Actividad 4, página 79. Literal A. ¿Qué suceso histórico se narra en el texto? La masacre a un grupo de campesinos por parte del ejército, como ya dijimos, en 1932. ¿Cuáles son los hechos reales y ficcionales que se narran en el texto? Real, la masacre de los campesinos. Ficcionales, los personajes de Virgil y Eduardo y cómo narran los hechos. La escritora hace un supuesto de cómo pudo haber pasado el hecho. Literal C. ¿Qué opinamos de lo sucedido a los campesinos de Izalco? Fue un atropello a la gente indefensa y una falta muy grave a sus derechos humanos y a la vida. Hoy en día todavía no se ha juzgado a los culpables de estos hechos. Literal D. ¿Qué leyes crearíamos para que no vuelva a suceder un hecho así en el país? Primero, castigar a los autores materiales e intelectuales del hecho, con cárcel y sin derecho a pedir perdón o libertad. Literal E. ¿Conocemos otro hecho similar a este en la historia de otro país? Sin irnos muy lejos, sí. En Palestina, Israel está masacrando al pueblo palestino para quitarle sus tierras. Muchos apoyan a Israel y otros apoyan a Palestina, pero la verdad que el pueblo palestino está sufriendo, su país se está destruyendo y están atacando a pobres e inocentes personas, ancianos y niños. Literal F. ¿Cuál es la importancia de respetar y preservar la memoria histórica de nuestro país? Para enseñarla a las futuras generaciones y que conozcan su origen y las luchas históricas que ha vivido el país para conservar su legado y reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. Literal G. Explicamos cómo el texto de Claribel Alegría puede ayudar al país a no cometer situaciones similares. Por medio de la literatura, los escritores tienen el compromiso de denunciar hechos y situaciones que afectan al pueblo y el lector a reflexionar sobre las consecuencias de esos hechos para mejorar como personas y como país a no cometer esos hechos en el futuro.
Página 80. Consolidación. Actividad número 5. Leamos la siguiente noticia y respondemos. República de El Salvador, América Central. Diario oficial. Tomo 74. San Salvador. Miércoles 5 de febrero de 1913. Número 30. Horrendo atentado contra la vida del señor presidente Dr. Araujo. El decreto de estado de sitio. Ya el público se halla al tanto del crimen abominable de que ha sido objeto el doctor Araujo. Anoche el ilustre mandatario se encontraba sentado en uno de los escaños del lado oriental del Parque Bolívar. Como a las 8:30 de la noche, mientras se verificaba el concierto, cuando repentinamente fue atacado por 3 individuos que le causaron 5 lesiones, 3 en la cabeza por arma cortante, una un poco abajo del omóplato derecho causada por arma de fuego y otra por arma punzante en la espalda. Recogido el señor presidente por algunos de sus amigos, lo trasladaron primeramente a casa de doña Mercedes R. de Meléndez, en donde se le hizo la primera curación, y poco después a la casa presidencial. Del estado del paciente se ha dado cuenta al país en diversos boletines. Al consiguiente estupor y turbación que originó el hecho en los primeros momentos y al conocerse después los detalles del infame asesinato, ha sucedido en el público un hondo sentimiento de indignación y horror ante la magnitud de la catástrofe que pudo poner el país al borde de la anarquía. Este nefando crimen, inducido por una mano criminal que hoy se halla fuera del país, viene a arrojar un borrón más sobre los tristes acontecimientos de nuestra historia, y es de tal magnitud que no hay alma honrada de seguro que no condene con los más graves anatemas. Pende hoy la tranquilidad de la nación de la vida del ilustre mandatario, que en servicio de la República, al exponer su existencia a los golpes asesinos de las enconadas pasiones, ha alcanzado las espinas de la corona del martirio. El gobierno, con el objeto de hacer expedita y fácil la acción judicial en la averiguación y pesquisa de los criminales, ha tenido a bien decretar el estado de sitio, pero esto no implica de ninguna manera que sufran trastornos los resortes económicos de la nación, pues el orden y la autoridad imperan en todos los ámbitos de la República. Debe el país tener plena confianza de que se ha tomado con toda actividad y energía todas las medidas conducentes al mantenimiento del orden legal en todas las órdenes de la vida nacional. Imprenta Nacional, El Salvador. ¿Qué significa estupor, asombro o pasmo? Nefando, dicho de una cosa que causa repugnancia u horror al hablar de ella. Anatemas, maldición o imprecación. Enconadas, encarnizado, violento y muy porfiado. Ahora respondamos en el libro. Literal A. ¿En qué fecha, hora, lugar y cómo se desarrollaron los hechos mencionados en la noticia? La noticia dice que fue el 4 de febrero de 1913 a las 8:30 p.m. en el Parque Bolívar, por 3 sujetos que le lesionaron la cabeza con un arma cortante y un balazo en el pecho. Literal B. Porque los sucesos mencionados en la noticia pusieron al país al borde de la anarquía. Anarquía significa ausencia de poder público, y al faltar el presidente, el país no tiene quien lo dirija, y eso es lo que pasó. Hubo un momento en que se quedó el país sin un dirigente. Sin embargo, las personas encargadas de las otras cadenas del Estado son los que tomaron parte en la iniciativa de continuar el control del país. Literal C. ¿Cuál es la intención comunicativa del siguiente enunciado? Se han tomado con toda actividad y energía todas las medidas conducentes al mantenimiento del orden legal en todos los órdenes de la vida nacional. Significa que aunque el presidente no esté, ya se hicieron cargo otras autoridades de restablecer el orden y la normalidad en el país. Literal D. Completemos el cuadro con las similitudes entre la novela del crimen Bolívar y la noticia presentada por el diario oficial. Similitudes. El crimen del Parque Bolívar, la obra. Nos dice que el crimen sucedió en el Parque Bolívar, que se encontraron escuchando un concierto en el parque, que lo atacaron con un machete y una pistola y se establece que el tiempo fue de noche. En el diario se nos dice que el crimen sucedió en el Parque Bolívar,
que él estaba sentado en el parque, se supone escuchando el concierto, que lo atacaron 3 sujetos y le causaron 5 lesiones. Y la hora del ataque fue a las 8:30 p.m. Literal E. ¿Cuál es la importancia de conocer los acontecimientos de la historia de nuestro país? ¿Sabías sobre este hecho que hubo un asesinato de un presidente en nuestro país? Pues es importante entender ciertos aspectos actuales que se originaron en el pasado, corregir errores y tratar de mejorar en el futuro. De ahí la importancia que conozcamos nuestro pasado para saber el porqué de nuestra actualidad. Literal F. Explicamos cuál es la función del lenguaje que predomina en la noticia del diario oficial. Recordemos las funciones del lenguaje. En la noticia predomina la función del lenguaje referencial, es decir, el contexto, porque nos transmite información relevante de un suceso considerado histórico en la actualidad. Actividad en casa. Investiga qué es y cuáles son las características de un reportaje periodístico, que será el tema que veremos la próxima semana. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.